Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas noches, Honduras. Una lectura profunda es elemental para llegar a la esencia de la noticia. Una mirada sin sesgos nos permite ofrecer la información más completa. Las historias humanas no las contamos para entretener, sino para aprender. Aún en tiempos difíciles, nuestro compromiso es seguir informando. Telenoticias, el noticiero líder de la televisión hondureña. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil, digital donde estés. Consejo Electoral en la obligación de garantizar difusión temprana de tendencias de ganadores en comicios primarios, con o sin TREP, opinan analistas, pues está en riesgo su credibilidad. Salud pide a mesa multisectorial suspender concentraciones políticas por el COVID-19, pero el Consejo Electoral y el SINAGER exhortan a los partidos políticos a efectuar concentraciones siguiendo protocolos y medidas de bioseguridad. Roberta Jacobson, representante especial del presidente Biden, fue clara con los migrantes al indicar que caravanas migratorias no son bienvenidas y que reforma integral migratoria no será de un día para otro. Jacobson también confirmó que el acuerdo de tercer país seguro en materia migratoria nunca entró en marcha con Honduras y no ve posibilidades que funcione en el corto plazo. Honduras ha caído 46 escalones en los últimos 5 años en el índice de percepción de corrupción que mide Transparencia Internacional, una acción que llena de vergüenza a Honduras, opinan los entendidos. Hospital Móvil de Tegucigalpa entra en funciones con primero 2 pacientes de coronavirus en condiciones leves. No atenderá a enfermos críticos. Jefa de Vigilancia Epidemiológica de Salud vive en carne propia el calvario de los pacientes con coronavirus que no pueden hacerse una tomografía porque estas máquinas están malas en el tórax y en el centro de diagnóstico de la Universidad Nacional. A partir del lunes, los combustibles serán más caros. Un nuevo incremento se anuncia y es el 5º en lo que va de 2021. Biden promete revisar la posición de Estados Unidos con Cuba y la Unión Europea da el visto bueno a la vacuna de AstraZeneca. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil, digital donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 29 de enero. La noticia del día es presentada por Claro que estamos listos para el 2021 con Claro Hogar, que te ofrece internet de 30 megas y mucho más. La suspensión del sistema de transmisión de resultados preliminares electorales TREP para los comicios primarios, más allá del mecanismo del uso de la tecnología, obliga al Consejo Nacional Electoral a buscar salidas confiables y transparentes que no siembren dudas en el conteo manual y los días de espera, pues debe conocerse una tendencia y existen varias figuras al respecto, señalan los consultados. El cántico de la golondrina para el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y el anuncio de la consejera Rixi Moncada de contar las actas en los 30 días que les otorga la ley es considerado por algunos sectores como un retroceso de 40 años en la democracia del país. Bueno, un retroceso de 40, 50 años en la democracia. Vamos a estar como en el 81, cuando a través de una emisora, y recuerdo HRN junto con mi papá, decían urna 298 en Morolica, y así íbamos.
Para este exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, la ley con que se convocó al proceso primario e interno de los partidos políticos en los artículos 186, 187 y 188 establece que debe haber transmisión preliminar de resultados electorales y con la decisión actual del CNE se vuelve a la era de piedra porque la tardanza en dar resultados generará desconfianza en los perdedores. Estamos volviendo a la época de piedra. Lo que yo entendí es que lo que pretenden hacer es el escrutinio con el acta que venga del pueblo. Es decir, la realidad va a indicar que vamos a empezar a tener resultados al día 10 o 12 de lo que significa la tendencia. Y eso es totalmente insostenible en una realidad política como la que se está viviendo. Casi le garantizo que los perdedores no van a aceptar el resultado. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jacobo Hernández, tiene otra visión. Parte que no está de acuerdo con que el Estado financie los procesos primarios e internos de los partidos políticos y que al no existir el TREP, el conteo de actas es una salida viable, considera. Si de esta manera debería hacerse con el conteo de las actas originales que vienen de cada municipio. De esa manera, así como se transporta por medio de las Fuerzas Armadas de Honduras, que lo han hecho muy bien, llevan las urnas con el material electoral. De esa forma ellos regresan con el material de Tegucigalpa y debería hacerse de esa forma el conteo. Sin embargo, este precandidato de Libertad y Refundación difiere de esa posición. Ese nivel de incertidumbre puede generar una complicación el día de la elección porque sencillamente la desconfianza está marcada. El analista Filadelfo Martínez es de la opinión que si la única opción es el conteo de actas y si es transparente y creíble, pese a la tardanza, no debe existir ningún problema. Pero lo preocupante es la desconfianza entre los mismos miembros de los partidos políticos. Y la gran dificultad es que la desconfianza la generan los propios partidos. Es impresionante. Estamos hablando de sus elecciones primarias y tienen dudas de si se van a respetar las elecciones primarias, si los propios partidos van a ser capaces de respetar la voluntad de sus afiliados, de sus simpatizantes. Eso para mí es lo grave. Además del conteo de actas, algunos proponen la transmisión de resultados preliminares vía celular o el denominado conteo rápido a través de muestreos. Bueno, puede ser teléfono, puede ser actas, puede ser el conteo rápido. Están hablando del conteo rápido, que es una herramienta que si se maneja bien puede ser útil. El proceso de elecciones internas y primarias de los partidos Liberal, Libre y el Nacional está programado para el 14 de marzo próximo. La noticia del día fue presentada por Claro que estamos listos para el 2021 con Claro Hogar, que te ofrece internet de 30 megas y mucho más. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, a través de una carta, notificó a la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral su negativa a enviar el listado de los miembros que integrarán sus mesas electorales con nombres, apellidos, domicilios, municipios, departamentos, centro de votación y número de mesas, amparándose en la ley electoral de las organizaciones políticas y su reglamento, que en ningún artículo estipula que se debe remitir el listado de los miembros que integren las mesas electorales para las elecciones primarias e internas. Según el Central Ejecutivo del Partido Liberal, el Consejo Electoral debe reconocer la situación de la pandemia del COVID-19 para hacer una solicitud de esa naturaleza 35 días antes de las primarias, porque ni Salud ni SINAGER pueden garantizar que en el mes de marzo la población estará libre de la pandemia, ni tiene la garantía que la persona que se designe para que integre la mesa en las elecciones de marzo no esté padeciendo de la COVID-19. En tal sentido, las autoridades del Central Ejecutivo, al citar los artículos 27 y 28 de la ley electoral vigente, que no contempla lo que les está pidiendo el Consejo Electoral y teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, solicita que se limite la emisión de credenciales electorales con su respectiva distribución de cargos, tal y como se ha venido haciendo en los procesos electorales anteriores. En el ámbito político, los aspirantes presidenciales se aprestan este fin de semana a continuar sus giras políticas por diversas partes del país con las medidas de bioseguridad del caso. En tanto, otros estrenarán la virtualidad como modalidad ante el repunte de la pandemia. Los precandidatos presidenciales este fin de semana continuarán con sus actividades políticas con miras al proceso electoral interno del 14 de marzo. El aspirante nacionalista Nasri Alfura, por el movimiento Unidad y Esperanza, mañana se trasladará a La Esperanza Intibucá y el domingo atenderá reuniones de trabajo con toda su dirigencia.
El también nacionalista Mauricio Oliva del movimiento Juntos Podemos permanecerá desde este viernes en San Pedro Sula y el domingo visitará Marcala. Para el sábado tenía previsto visitar Tela, pero están replanteando la visita por los altos niveles de contagio del coronavirus. Por su parte, el precandidato liberal Luis Zelaya del movimiento Recuperar a Honduras el sábado visitará San Marcos de Ocotepeque y el domingo se trasladará a los municipios de Reitoca y Santa Ana en el departamento de Francisco Morazán. Yanni Rosenthal concentrará su actividad política el fin de semana en el departamento de Intibucá. El sábado encabezará una caravana desde La Esperanza y concluirá con una reunión en Yamaranguilá. El aspirante Darío Vanegas se trasladará al departamento del Paraíso. Allí permanecerá hoy viernes y mañana sábado. En el caso de Xiomara Castro de Zelaya, aspirante a la candidatura por el Partido Libertad y Refundación, solo se informó que este sábado visitará el departamento de Intibucá, mientras Wilfredo Méndez se desplazará por otras partes del país y Carlos Eduardo Reina inicia su campaña política de forma virtual. Este viernes, las autoridades del SINAGER y el Consejo Nacional Electoral, CNE, hicieron un llamado urgente a los integrantes de los partidos políticos para un estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las concentraciones que realizan. El canciller Lisandro Rosales y también representante del SINAGER informó que mantendrán permanente comunicación con el CNE para coordinar acciones de supervisión sobre las medidas preventivas para disminuir el contagio del COVID-19. Rosales explicó que integrarán una mesa de trabajo para darle continuidad a la obligatoriedad en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, mientras el consejero Kelvin Aguirre recordó a los partidos que deben programar sus actividades, así como lo solicitó el Consejo Electoral en base a la ley. Las autoridades electorales recordaron que es obligación que las reuniones en sitios cerrados, la cantidad de personas no pase del 30% del aforo y con un máximo de 50 personas, y el uso de gel con alcohol al 70%. En lugares abiertos puede incrementarse el número de personas, pero cumpliendo las medidas preventivas. Por último, pedirán a los partidos una serie de requisitos que deberán cumplir para hacer las reuniones, como las condiciones del lugar, la ruta y los tiempos. La Secretaría de Salud formalizó ante la mesa multisectorial la propuesta de suspender las reuniones masivas de personas, entre ellas las concentraciones políticas, argumentando el alto incremento de contagios de coronavirus. Y de acuerdo al FONAC, esta recomendación debe ser asumida de inmediato, cumplida de inmediato, y según los voceros políticos, de aprobarse, debería ser aplicada solo a los 4 departamentos con mayor nivel de casos en este problema. La actividad electoral de movimientos internos de 3 partidos políticos que competirán en las primarias del 14 de marzo de 2021 amenaza con agravar la crisis epidemiológica por el COVID-19 en el país, situación que la titular de la Secretaría de Salud ha planteado ante la mesa multisectorial. Hemos presentado, ¿verdad?, una iniciativa de que, si bien es cierto, la economía no debe suspenderse porque también estaríamos en un problema mayor, pero sí todas aquellas actividades de aglomeración masiva consideramos que deben ser suspendidas de inmediato, y no de lo contrario, nosotros como Secretaría de Salud, aunque aumentemos el número de camas en los hospitales, aunque aumentemos los números de triajes, va a ser difícil poder dar una respuesta. El Foro Nacional de Convergencia, por su parte, advierte que si todas las actividades económicas y sociales están siendo reguladas en el país, no hay razón para excluir la actividad política electoral ante el repunte de casos COVID-19, que exigen acciones enérgicas para reducir contagios. Tienen que garantizar, por ejemplo, evitar estar en esos tumultos, respetar el distanciamiento social, el uso obligatorio de las mascarillas y utilizar medios alternativos para poder transmitir su mensaje. Voceros de corrientes políticas en contienda estiman que si en base a criterios científicos se decreta parar las campañas en por lo menos los departamentos de mayor contagio, buscarán todos los medios alternativos para poder llegar a sus simpatizantes. Siendo una recomendación que viene de la Secretaría de Salud, definitivamente nosotros como Partido Nacional vamos a enviar la recomendación a cada uno de los movimientos que están compitiendo en la campaña interna, puesto que debemos de hacer y unir esfuerzos para convertirnos también en aliados del Estado para evitar
que la propagación del COVID-19 continúe en todo el país. Pero que esa medida se cumpla para todo el mundo, eso es bien importante, porque de nada sirve que se hagan excepciones. Hay que ser disciplinados en ese aspecto porque la vida es primero. Nos hemos aprendido a adaptar a una nueva realidad que nos impone el COVID. La política se debe de adaptar también a esa realidad y no por querer sobresalir o por querer imponerse ir a sacrificar vidas. Cortés, Comayagua, Santa Bárbara, Francisco Morazán, incluso Colón, Atlántida y El Paraíso son los departamentos que registran el mayor número de contagios COVID-19, situación que amenaza con el colapso del sistema hospitalario de Honduras. Este día se han reportado 1.118 casos positivos de COVID-19 para un total a nivel nacional de 146.110 las personas contagiadas. Se han reportado 26 los fallecidos para un global de 3.575. Nuevos recuperados 86 para una sumatoria de 60.821 los que han sido recuperados de la COVID. Como vemos en el comunicado número 27 de SINAGER. De acuerdo al Observatorio contra el COVID y el Dengue de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, en lo que va del 2021, los decesos por coronavirus están golpeando fuertemente a los jóvenes, muchos de ellos sin enfermedades de base. El observatorio pide a las autoridades un manejo más efectivo en las estrategias de contención y socialización. El Observatorio COVID-19 de UNITEC motiva en su último boletín quincenal a explorar el tablero de datos oficiales de casos, muertes y recuperados por grupos de edad que a diciembre de 2020 reflejó que los más jóvenes se contagian más, pero mayores de 50 años son los que más mueren, tendencia que se invierte en 2021 según médicos especialistas. ¿Qué es lo que realmente está pasando con esto? Pues simple y sencillamente que los jóvenes se confiaron, o la gente más joven se confió, no practicó las medidas de bioseguridad que ya están científicamente demostradas y comenzaron entonces a realizar las acciones que hacían antes sin pensar en que esa protección era importante que la anduviesen. Y por eso es que tenemos entonces una cantidad de contagios grandes. Los especialistas estiman que un factor importante de contagio es el comportamiento de los más jóvenes, que siendo asintomáticos se convierten en vector transmisor de la enfermedad COVID-19. Piden desarrollar un plan estratégico para crear alto nivel de conciencia en la población a efecto de evitar el incremento de casos y otro cierre de la economía. Día a día estamos observando efectivamente personas más jóvenes, personas que ni siquiera tienen obesidad, personal de salud, inclusive con estas características, que se complica y fallece. Hay varias hipótesis sobre eso, la posibilidad de que las nuevas cepas que se han anunciado circulen en nuestro país es muy alta. Según el Observatorio COVID-19 de UNITEC, otras causas para el incremento de casos y muertes por mes son el relajamiento de medidas preventivas y liderazgo fragmentado para atender la pandemia. Demandan el fortalecimiento del sistema de salud pública nacional. Solo porque algunos no hemos llegado a los 60 años es que no nos vamos a complicar. Las hospitalizaciones en este momento están siendo de 2020, tras 9 meses y 21 días de la pandemia COVID-19, Honduras registró 122.763 casos, 3.141 muertes con 63.4 años como promedio de edad y 56.936 recuperados según cifras de SINAGER. El problema de la COVID, la pandemia, el coronavirus, sigue causando muertes en el país. Ya escucharon ustedes el dato actualizado de SINAGER y además en unos minutos tendremos más detalles sobre la muerte
del subsecretario de la MIPYME y subdirector de Semprende, don Mario Cafati, que ha fallecido justamente de coronavirus en Miami, Estados Unidos. Ya en esta semana es el segundo funcionario que pierde la vida a consecuencia de esta enfermedad. Mario Cafati, subsecretario de la MIPYME y subdirector de Semprende, ha fallecido este viernes 29 de enero en Miami, Estados Unidos. Él ha muerto por la COVID, han informado los familiares. Esperen los detalles más adelante. Vemos en pantalla la fotografía de este funcionario del gobierno que hoy ha perdido la vida. Después de 10 meses de pandemia, por fin se habilitó el hospital móvil de la capital con el traslado de 2 pacientes leves de COVID-19 desde el Hospital Escuela, quienes además presentan otras morbilidades. 2 pacientes masculinos, uno de 48 años, otro de 60 años de edad. Son pacientes que tienen enfermedades de base, ciertas condiciones un poco delicadas, diabetes, hipertensión, otro tiene una hepatopatía crónica. Son pacientes que necesitan una vigilancia bien estricta y de alguna manera también es un reto para nuestros médicos manejarlos para que no se vayan a descompensar. Antúnez explicó que la capacidad del hospital es para 60 personas y aunque por ahora solo es para pacientes intermedios, el centro asistencial cuenta con salas de cuidados intensivos, pero su uso dependerá del momento que lo amerite. Por ahora, de los 120 empleados que iniciaron, 67 son médicos generales y 14 especialistas. El subsecretario de Salud, Freddy Guillén, informó que el Hospital Móvil de Choluteca lleva un avance del 95% para que pueda entrar en funcionamiento, luego de una supervisión realizada este viernes. El funcionario detalló que los módulos del Hospital Móvil llegaron a Choluteca el 25 de octubre del año pasado y al día siguiente fueron trasladados para el plantel donde permanecen. Y desde entonces la población sureña espera que este sea entregado a las autoridades hospitalarias. Más adelante aquí en el noticiero Líder, impactante testimonio de la jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, que se recupera por segunda vez de la COVID. Con el 40% de los pulmones afectados, no encontró un tomógrafo en buen estado en el tórax y en la Universidad Nacional Autónoma. Y también le informaremos, el acuerdo de tercer país con Estados Unidos nunca se puso en práctica, confirma alta funcionaria de la administración Biden. Antes en TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo en medio de la pandemia Perú se apresta a celebrar elecciones el 11 de abril y pretextando la pandemia hay políticos que piden atrasarlas, mientras el pueblo exige ir a elecciones y no poner excusas como la pandemia. TN5 en línea es presentado por Coors Light, tan fría como las montañas, made to chill. Con una segunda ola de contagios de COVID-19, Perú se aproxima a celebrar las elecciones el 11 de abril. Y aunque algunos poderosos políticos piden el atraso de las mismas, la población exige que sí haya proceso electoral y que no se utilice el virus como excusa para tapar estrategias. El expresidente Martín Vizcarra, aspirante al Parlamento por el Partido Conservador Somos Perú, pidió a través de Twitter postergar las elecciones del 11 de abril hasta el 23 de mayo, ante la emergencia sanitaria. Pero dicha propuesta no tuvo acogida. Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arena, consideró que por la situación que atraviesa el país, habría que atender primero la salud de las personas. Sin embargo, fue acusado de seguirle el juego al expresidente Vizcarra, por lo que se retractó al día siguiente. Por su parte, los ciudadanos ya han detectado una confabulación entre varios sectores para fomentar el encierro total y postergar las elecciones para quedarse en el poder por más tiempo, utilizando la pandemia de excusa, pero reiteran que no lo permitirán, además de convocar movilizaciones bajo la etiqueta Marcha por tu voto, con o sin COVID. Usuarios le piden al presidente actual no volver a cometer el error con la cuarentena, pues no sirvió para revertir las cifras en salud y solo abonó a que miles de familias estuviesen más afectadas. Además de que solo abonaría a una estrategia que ya no es secreto. TN5 en línea fue presentado por Coors Light, tan fría como las montañas, made to chill.
El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Reactiva tu empresa solicitando tu préstamo PYME con plazos flexibles y periodos de gracia para que juntos sigamos reactivando la economía del país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Reactiva tu empresa con tu préstamo PYME. Solicita capital de trabajo o alivio de deuda. Hazlo por nuestra banca en línea. Está en comunicación con Telenoticias el subsecretario de Salud, Freddy Guillén, precisamente encargado del manejo de los hospitales móviles, y quiere aportar más detalles sobre la funcionalidad del hospital móvil de la capital de la República, que justamente hoy comenzó a recibir pacientes de coronavirus. Subsecretario, buenas noches. Buenas noches, licenciado, pueblo hondureño. Sí, efectivamente muy contentos por la puesta en marcha del hospital modular de Tegucigalpa. El día de hoy acudieron los primeros 2 pacientes y estamos ya listos para recibir próximamente en las horas que nos siguen mayor cantidad de pacientes. Pacientes con problemas leves o graves. Explíquenos realmente qué tipo de pacientes se van a recibir en este hospital de Tegucigalpa. Ok, el hospital tiene capacidad técnica, tecnológica y médica para recibir pacientes leves, moderados y críticos. Evidentemente, esa es una situación que la va a definir el Hospital Escuela Universitario, ya que en este momento ellos tienen también capacidad instalada en toda la logística que tiene el Hospital Escuela dentro del Hospital Escuela. Entonces, en el momento que se requiera cuidados críticos, también vamos a poder hacer uso de ellos, y temporalmente se están atendiendo pacientes leves y moderados. Es decir, ¿está equipado el hospital móvil de Tegucigalpa para recibir pacientes graves? El hospital está equipado al 100%, tenemos 29 ventiladores mecánicos de alto flujo, tenemos un cilindro de oxígeno que se instaló en el exterior del hospital de 1.500 galones de oxígeno líquido. Al mismo tiempo, el hospital también cuenta con su propia planta productora de oxígeno líquido, gases medicinales y vacío. Entonces, la capacidad en este hospital modular existe. Repítame el número de camas del hospital, por favor, don Freddy. Bueno, tenemos aproximadamente 64 camas disponibles para atender al pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias por la información sobre el equipamiento del hospital móvil. No sé si conoció usted como funcionario del gobierno a don Mario Cafati, el subsecretario de la MIPYME y subdirector de Semprende, que ha fallecido de la COVID-19, don Freddy. Fíjese que personalmente, licenciado, no lo conocí, pero sí he escuchado buena referencia de don Mario, que Dios goce, muy apesarado, ¿verdad?, por tantas muertes que nos está trayendo la pandemia. Al mismo tiempo, así como está, darle mi más sentido pésame a su familia. ¿Es el segundo funcionario que muere de la COVID esta semana? Sí, es el segundo funcionario. También tuvimos el fallecimiento de la persona que estaba encargada de arte, cultura y deporte también. Bueno, hemos escuchado al subsecretario de Salud, don Freddy Guillén, informándonos sobre el Hospital Móvil de Tegucigalpa, que acaba de instalarse, y también hemos conocido su reacción de la muerte del subsecretario de la MIPYME y su director de Semprende, Mario Cafati, por COVID. Justamente ha reaccionado también el canciller de la República sobre esta muerte, Cristina. Sí, en su cuenta de Twitter ha escrito que el recuerdo de Mario Cafati queda en nuestras mentes. Perder a un amigo es motivo de tristeza, pero recordemos, está descansando con Dios. Mi más sentido pésame a Natalia, sus hijos y todos sus familiares y amigos.
En los últimos 5 años, Honduras ha descendido 46 puestos en el índice de percepción de la corrupción que mide anualmente Transparencia Internacional. Y de acuerdo a los empresarios, analistas, sociedad civil y centros de pensamiento, esta vergüenza se resume en 2 frases: pacto entre cúpulas e impunidad. Honduras desde el 2015 sigue cayendo en picada en la calificación del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. En los últimos 5 años ha descendido 46 puestos y actualmente se ubica en el lugar 157 de 180 países incluidos en ese informe, lo que es consistente con las develaciones hechas por la Maxi en relación a los altos niveles de corrupción existentes desde las altas esferas del Estado, según el CESPAD. Los resultados de Transparencia Internacional son consistentes con la develación hecha por la Maxi sobre la existencia de poderosas redes de corrupción que operan desde la institución del Estado, igualmente con las denuncias y juicios que actualmente se están desarrollando en Nueva York, donde evidencia la perversa relación entre la política hondureña y la corrupción. Desde el sector empresarial, la preocupación es latente y la opinión no difiere mucho del CESPAD. Consideran que la corrupción es la raíz de todos los problemas en Honduras y que por años este flagelo ha debilitado hasta casi hacer desaparecer el Estado de Derecho. Los actos de corrupción cometidos por actores dentro y fuera del gobierno le están robando la salud, la educación, la seguridad y las oportunidades económicas al pueblo hondureño. Y no podemos negar que estamos en una intencional y estructurada destrucción de nuestro Estado de Derecho con el objetivo de centralizar el poder alrededor de una sola persona para poder seguir cometiendo actos de corrupción. Barquero insistió que la corrupción también está fuera del gobierno y no se debe permitir. Si nosotros permitimos que estos pocos malos hondureños dentro y fuera del gobierno continúen destruyendo nuestro Estado de Derecho, destruyendo nuestra economía, deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos, no vamos a tener más opción que salir todos en las caravanas en poco tiempo. La directora de Democracia Sin Fronteras cataloga de vergonzoso este imparable descenso de Honduras en el índice de percepción de corrupción y lamenta que todo sea resultado de décadas ininterrumpidas de malas prácticas de quienes gobiernan el país. Lógicamente es vergonzoso, precisamente porque a la luz pública estamos dando a conocer cuál es la costumbre que nos rige entonces en la toma de decisiones. Y ahí entonces es lamentable ver que no podemos desarrollarnos como país precisamente por temas como la corrupción. Esta caída libre durante el último lustro que deja a Honduras entre los países más corruptos de América Latina solo refleja algunas decisiones tomadas en Honduras que, lejos de combatir la corrupción, protegen la impunidad, de acuerdo a este sociólogo. El Congreso ha creado una gran cantidad de leyes que o reformas, incluyendo el Código Penal, que lejos de combatir la corrupción, más bien se vuelven permisivas y protege la impunidad. La lamentable calificación de Transparencia Internacional está a tono con otros informes como el Índice de Desarrollo Humano, el Índice del Estado de Derecho, el Doing Business del Banco Mundial y la Cuenta del Milenio, entre otros, donde el país de igual manera resultó aplazado los últimos 5 años por no aprobar indicadores clave, muchos de ellos relacionados con el tema de la corrupción. Y quien ha vivido en carne propia las consecuencias de la corrupción en el país es la jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, la doctora Carla Pavón, al no hallar cupo para una tomografía porque el del Instituto del Tórax está mal desde hace varios meses y el de la Universidad Autónoma también. Por contactos, afirmó la funcionaria, logró ser atendida en un centro privado y solo así pudo que el virus que la contagió por segunda vez pudiese ser detectado en un hospital privado, cuando ya había avanzado un 40% en sus pulmones. Hoy Carla Pavón demanda acceso a la salud de manera equitativa para todos los hondureños. La propia jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud admite que se confió. Tras varias pruebas rápidas negativas, jamás pensó que la COVID volvería con más fuerza 6 meses después de haberse enfermado por el virus. Hoy advierte que no se debe confiar ni siquiera de un catarro o gripe común. Me confié, dije una gripe, y me confié que ya estaba infectada, y me confié a una prueba, que es lo que no quiero que la gente haga.
se confían, que quieren que le diga, quieren lo que yo quería ver en esa prueba, verla y que solo una rayita, verla negativa. A diferencia de la primera infección, esta vez el virus atacó con más fuerza, comprometiendo hasta un 40% de sus pulmones. Pero su diagnóstico no fue tan sencillo, pues ni siendo funcionaria pública encontró cupos disponibles para una tomografía diagnóstico en hospitales privados. Y entre asombro aseguró que se encontró con los tomógrafos del Hospital El Tórax y del Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas de la UNA en mal estado. Fui a varias privadas, no había cupo para hacerme una tomografía, porque el tórax lastimosamente tiene malo su tomógrafo. Y es ahí donde a mí me duele. Porque digo yo podía en ese momento ir a una privada, pero mis pacientes no pueden, ¿no, Renato? La población no puede. E incluso la universidad creo que también lo tiene malo porque pregunté y me dijeron que estaba malo. En el caso del tomógrafo del tórax, este dejó de funcionar hace meses, lamenta el exministro de Salud Carlos Aguilar, quien califica de inaudito y sorprendente que hasta hoy se den cuenta de la carencia de uno de los principales hospitales de referencia en la capital. Quiero decirles que no hay tomógrafo todavía. Ha pasado un año y no tenemos tomógrafo. Cada vez se nos dice que lo van a reparar pronto, que más mañana, y seguimos sin hacer tomografía. Seguimos sin materiales para hacer una biopsia. Un año sin hacer biopsia en un hospital que tiene un servicio de patología. No estamos haciendo diagnóstico para tuberculosis. Mientras en Salud aseguran que ya se está en conversaciones con cooperación internacional para solventar la situación. Es el colmo que un hospital tan importante no tengamos un tomógrafo a estas alturas con la pandemia, porque es un método diagnóstico. En el caso del Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación de la UNA, autoridades aclararon que solo se realizaron trabajos de mantenimiento para asegurar su buen funcionamiento. Y como todo equipo necesita su mantenimiento preventivo, entonces el tomógrafo, después de estar atendiendo pacientes de COVID a lo largo de esta pandemia, tiene más de 3.000 tomografías que se han estado realizando gratuitamente a la población hondureña y necesitaba ya el mantenimiento preventivo y correctivo. Agudelo señaló que de atender de 10 a 15 pacientes en los meses de noviembre y diciembre, 2021 arrancó con más de 45 pacientes diarios con diagnóstico de neumonía a causa de la COVID. La próxima semana, el tomógrafo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reanudará las atenciones para los pacientes con COVID-19, mientras en el tórax se cumplirá una nueva semana con un tomógrafo en mal estado y sin brindar atenciones a la población. Gabriela Andino, Telenoticias. Ya entró en funcionamiento en el Hospital Leonardo Martínez un área que se anexó con 50 camas para igual número de pacientes, en su mayoría remitidos de los triajes, ya que es a estos lugares donde varias personas están llegando en condiciones en las que ya requieren oxígeno. Estamos con un espacio físico que cuenta con 50 camas donde vamos a atender pacientes que necesiten oxígeno a más o menos 15 litros, lo que en medicina llamamos punta nasal, en la que cuenta con todas las medidas de primer mundo. Tenemos sus camas, tenemos sus monitores para controlar sus signos vitales, monitores multiparámetros. Las autoridades hospitalarias hacen el llamado a la población para que cumpla con las medidas de bioseguridad y asista a tiempo a los triajes para evitar ser hospitalizados debido a la poca capacidad que ya se registra en los hospitales. Un llamado a la población se hace desde los centros de triaje en San Pedro Sula, ya que muchos pacientes están llegando en estado crítico por no acudir a tiempo, situación que incluso ya ha generado algunas muertes al arribar a esos centros en búsqueda de ayuda médica. Según el reporte de la tercera semana epidemiológica, más de 4.000 personas acudieron a los 3 centros de triaje en San Pedro Sula. Esta semana la afluencia de pacientes prosiguió y lo que se sigue cuestionando es que muchos están llegando en estado crítico. Al menos 12 pacientes pasan varias horas en el área de estabilización mientras esperan un cupo en un hospital. En algunas ocasiones, pues sí, los pacientes han estado varias semanas en su casa, no buscan atención médica y hasta que se sienten realmente mal y tienen la dificultad para respirar, se acercan a los triajes para evaluación, pero en sí ya estos pacientes necesitan un manejo hospitalario. La búsqueda tardía de asistencia médica ha provocado algunas muertes al arribo, como el caso que se registró este día de una fémina en el parqueo del triaje ubicado en el Colegio de Ingenieros. Ella ya venía grave con
con el azúcar baja y venía a 38 y eso es lo que yo le puedo confirmar, pero el triaje de aquí por Centro B, de aquí del colegio, no tiene nada que ver con la muerte de ella, porque ella murió dentro de la ambulancia que la trasladaron, ¿verdad? Entonces parece que no recibió asistencia médica ahí en el Catarino y ellos lo trasladaron para acá y ella murió dentro de la ambulancia. En menos de 15 días, en el triaje que funciona en el Infoc, se han reportado 2 muertes al arribo. Aquí cada día se atienden a más de 250 pacientes. Lo que se ha aumentado es la cantidad de pacientes en estado crítico que nos visitan. La población está acudiendo muy tarde a la consulta, se están automedicando y no atienden a los primeros síntomas, asistir a un centro de triaje, pero sí ha incrementado los pacientes que se les solicita cupo para ir a los hospitales. El problema es de que los hospitales están saturados y aquí en el centro de triaje se les está dando atención durante estos días, en lo que se consigue conseguir un cupo para que ellos puedan recibir asistencia de segundo nivel. Desde marzo del año anterior, San Pedro Sula reporta al menos 620 fallecimientos por COVID. La mayoría murió en los hospitales Leonardo Martínez, Mario Catarino Rivas y Seguro Social. El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras anunció que los alcaldes están a punto de cerrar los centros de triaje, pues les deben 3 meses y no han podido cancelar a los médicos y enfermeras por falta de transferencias de fondos. Alcaldes en Olancho a punto de cerrar centros de triaje ante la falta de recursos económicos. Así lo manifiesta el presidente de la AMON. Estamos preocupados ya que no se nos ha transferido el segundo desembolso que corresponde a Fuerza Honduras. Cabe mencionar que este presupuesto o esta ejecución del dinero va acompañado de la veeduría de todas las instituciones. Hay preocupación por parte de las autoridades ya que se les deben más de 3 meses a los médicos y enfermeras del centro de triaje, los héroes que han expuesto sus vidas en la pandemia del COVID-19. A los doctores, a las enfermeras y a todo el personal de aseo. Yo creo que esto debe de ser lo más pronto posible en hacer las transferencias para poder cancelar el sueldo a estas personas que están, además de haciendo un arduo trabajo, exponiendo su vida. Tenemos otro problema también, que se nos adeudan prácticamente 4 meses y medio, tomando en cuenta que enero ya va a terminar. Y la recaudación a través de los impuestos ha bajado increíblemente debido a la situación difícil económicamente que está atravesando el país. Y es que día con día aumentan los casos de COVID-19 en este departamento de Olancho. Al cerrarse los centros de triaje sería fatal para la población. Alex Ordóñez, Telenoticias. El secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, indicó que son 18 las municipalidades beneficiadas con transferencias por presentar su informe de liquidación correctamente, por lo que en las próximas horas recibirán el segundo desembolso de emergencia en atención, prevención y el combate al COVID-19. Estos 18 municipios solo andan alrededor de los 5 millones, es poco, porque son municipios relativamente medianos o pequeños. Hay otro municipio que va a hacer otras cantidades. Recuerde que es un complemento de 100 millones que se está destinando con este propósito de apoyar los 250 millones que ya se asignaron a todos los municipios de Honduras. En nuestra sección de tecnología le contamos cómo los drones se han convertido en aliados estratégicos para determinar si las personas cumplen o no las medidas de confinamiento en tiempos de pandemia. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en encontrarte tu laptop ideal. Los drones son los nuevos aliados en la lucha contra la COVID-19 y sus aplicaciones van desde ayudar a supervisar las cuarentenas hasta desinfectar áreas urbanas e incluso tomar la temperatura de las personas. Uno de sus principales usos en el área de la salud es distinguir personas sanas de enfermas. Los drones han sido rediseñados con cámaras, sensores térmicos para verificar la temperatura y el ritmo cardíaco y respiratorio de las personas a distancia. Además de lo anterior, en muchos países ya los utilizan para realizar entregas de medicamentos, equipos de protección, mascarillas y alcohol en gel de forma remota y segura. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en encontrarte tu laptop ideal. Más adelante, el acuerdo de tercer país con Estados Unidos
nunca se puso en práctica, confirma alta funcionaria de la administración Biden. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. El próximo 31 de enero vence el tercer pago a cuenta del impuesto sobre la renta, pero debido a que cayó domingo y es día inhábil, el vencimiento del pago se traslada al primer día hábil, como lo señala la ley, en este caso para el lunes 1 de febrero. La directora del SAR durante el mes de enero solicitó a los contribuyentes cumplir con esta obligación antes de caducar la fecha de pago o solicitar una modificación si no podían cumplir. El comportamiento de primer y segundo pago a cuenta fue para nosotros muy satisfactorio. Todos los que tenían obligación de pagarlo lo pagaron. Los que tenían una situación extraordinaria que no les permitía pagar, recordemos que la ley les permite solicitar al Servicio de Administración de Rentas la modificación de sus pagos a cuenta. Recibimos solicitudes de modificación de pagos a cuenta y con las acreditaciones que esos peticionarios presentaron, entonces se les modificó. Este es el tercer y último pago a cuenta que se realiza del 2020, porque se suspendieron uno debido al cierre de la economía por la pandemia. Para el próximo pago del impuesto sobre la renta quedaron exentos 168.468 hondureños. Esto representa un impacto negativo de 235 millones de lempiras para el erario. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. El quinto incremento al hilo en lo que va del año sufrirán nuevamente los combustibles a partir de este lunes y de noviembre de 2020 a la fecha ya son 10 aumentos consecutivos cuyo impacto se ha hecho sentir en el alza de al menos 25 productos de la canasta básica familiar. Un nuevo incremento en el precio de los combustibles se registrará a partir del próximo lunes. En el mercado nacional, las gasolinas sufrirán un alza superior al empira y el diésel unos 60 centavos. Donde la próxima semana las gasolinas estarán viendo un aumento de alrededor de 1.20 por galón, en ambas de ellas alrededor de eso, y el diésel estará aumentando alrededor de 60 centavos. Es el quinto incremento que se registra en este año y el 10º de forma continua desde noviembre pasado. Son alrededor de 10 lempiras lo que ha incrementado el galón de las gasolinas. Esto ha provocado aumentos a unos 25 productos de la canasta básica familiar. Sumado todos estos acumulados, llega a 9 lempiras con 23 centavos en 10 incrementos consecutivos. La regular llega a 8 lempiras con 92 centavos en 10 incrementos y el diésel acumula 8 lempiras con 87 centavos. En los mercados se reporta incrementos en las hortalizas, leche, lácteos y aceite, entre otros productos de la canasta básica. Unos debido a la pérdida de los cultivos por las tormentas tropicales, otros por el aumento continuo del precio de los combustibles, situación que ya resienten los consumidores, quienes señalan ahora les rinde menos el dinero y llevan listas para comprar lo justo y necesario. Yo creo que este viene acumulado por los huracanes, pandemia y el aumento de los combustibles. Es acumulado, todos han sumado, han contribuido todos a que los precios suban. El impacto mayor o el motivo mayor para poder tener un incremento es el impacto que tuvo las tormentas que azotaron al país a finales del año 2020, pero también incide en lo que es el alza de los combustibles, porque los empresarios eso lo trasladan inmediatamente al producto terminado. El nuevo aumento entrará en vigencia a partir del próximo lunes y lo oficializará este sábado la Secretaría de Energía. Más adelante aquí en el Noticiero Líder llega primer vuelo de deportados bajo la administración de Joe Biden. Y también le informaremos el acuerdo de tercer país que Honduras suscribió con Estados Unidos nunca se puso en práctica, confirma alta funcionaria de la administración Biden. Estados Unidos. Y se reanudaron nuevamente hasta el día de hoy, que vinieron un vuelo con 131 pasajeros de reingreso, entre ellos 7 menores, 4 mujeres y 127 varones.
Pese a la disposición impuesta por el gobernante, un juez de Texas bloqueó la orden de Biden de suspender las deportaciones en los primeros 100 días. La embajadora y asistente especial del presidente Biden, Roberta Jacobson, también dio a conocer este día que el acuerdo de tercer país seguro nunca se puso en práctica con Honduras y que por los momentos no hay planes para transferir personas al país bajo este convenio. Los otros dos acuerdos con El Salvador y Honduras no han sido implementados. Actualmente no hay planes para transferir personas bajo ninguno de los tres acuerdos. Recientemente, el canciller Lisandro Rosales dio a conocer que el acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos se encontraba en suspenso por el cambio de las políticas migratorias. En una rueda de prensa telefónica, Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Biden y coordinadora de la frontera sudoccidental, fue clara al indicar que si bien Washington está impulsando un proyecto de reforma migratoria integral, las caravanas de migrantes deben tener claro que nada ha cambiado en la frontera. No es el momento de venir, nadie los va a dejar entrar. Y si bien Biden trabaja en un proceso justo, esto no será fácil ni de un día para otro, generando así las primeras reacciones entre los expertos hondureños en temas migratorios. El mensaje del asistente especial del presidente Joe Biden y coordinadora de la frontera sudoccidental, Roberta Jacobson, a los migrantes de las caravanas fue contundente al explicar este viernes que los procedimientos para entrar a Estados Unidos no han cambiado y que no es el momento para llegar a la frontera. A los migrantes que ahora están en marcha a los Estados Unidos o están pensando en este viaje, la situación en la frontera no ha cambiado. Usted pone en peligro usted mismo y su familia o los acompañantes. Ahora no es el momento de llegar a la frontera de los Estados Unidos. Los procedimientos para entrar a los Estados Unidos no van a cambiar de noche a día. Y el viaje es especialmente peligroso ahora en medio de una pandemia. Desde el análisis nacional, la apreciación de la funcionaria estadounidense es correcto, porque la voluntad del gobierno de Biden no se traduce de inmediato en un cambio de reglas en las fronteras, explica el especialista en temas migratorios Ricardo Puerta. Está correcto, yo creo que, la voluntad que tiene el nuevo gobierno norteamericano no se traduce de inmediato en un cambio de reglas en la frontera, porque eso tiene que tener un proceso o por decreto ejecutivo o por nueva ley. Yo creo que se van a ir por nueva ley. Eso no se puede conseguir como café instantáneo. Jacobson también explicó que Biden está comprometido a un procedimiento de frontera justo, ordenado y humano, pero que llevará tiempo hacerlo. Eso tiene mucho de relaciones públicas y de buena intención, pero la frontera, desgraciadamente, por el hecho de estar controlado por militares, no tiene ese enfoque. Eso es un proceso, imagínate tú, de educación, es un proceso de capacitación de las tropas que están cuidando fronteras y que esa gente lleva en un cometido de que además de orden y seguridad, tienen que proteger los derechos humanos. El ex canciller Milton Jiménez, con un discurso reservado, asegura que el plan de Biden es esperanzador, pero dependerá del Congreso de los Estados Unidos que sea aprobado como lo plantea esta nueva administración. Bueno, eso dependerá un poco de las autoridades de Estados Unidos. Recuerda que estas cosas tienen que ir, el Ejecutivo plantea una estrategia y un proyecto que será en definitiva el legislativo, ambas cámaras del legislativo estadounidense los que lo aprobarán, tal y como se los envían, o se le harán modificaciones o lo van a rechazar. Son distintas alternativas. La intención del gobierno de Biden es con una sola dirección, buscar implementar en el hemisferio occidental un plan comprensivo de largo plazo para enfrentar los retos migratorios, aseguró Roberta Jacobson. Más claro no puede ser el mensaje, aunque las políticas migratorias que pretende implementar Joe Biden sean esperanzadoras para la región, no significa que hay vía libre para que los hondureños sigan emigrando hacia los Estados Unidos. José Andino, Telenoticias. El 60% de los taxis en Tocoa, Colón, están paralizados porque sus propietarios ya no soportan la extorsión. Durante las condiciones del tiempo para este fin de semana con nuestro experto César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Astimín,
con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Llegamos al final de esta semana y bueno, un frente frío ha estado afectando en las últimas horas sobre el territorio nacional y principalmente la cuña anticiclónica que ha estado impulsando vientos del norte. Esta es la nubosidad que ha estado en descenso, dejando a intervalos de este día a ratos precipitación, a ratos medios nublados, en algunas zonas que no hemos tenido efecto. Y aquí está el sistema recortándose justamente hacia la porción oriental de nuestro país. Para este fin de semana, la cuña se mueve del sureste de Texas, se mueve al este de la península de la Florida, entonces el patrón de vientos comienza a cambiar y ya poco a poco, de forma gradual, este sábado o domingo, la condición será de viento proveniente del este. Sin embargo, como hay humedad dejada por el mismo frente, será arrastrada. Para este sábado se experimentarán lluvias en cualquier momento del día en toda la zona costera norte de nuestro país, y para el domingo la condición mejora y sobre la esquina oriental puede recibir alguna precipitación hacia la región oriental del departamento de Gracias a Dios y Colón. Las temperaturas continuarán bajas para levantarse nada más y luego de forma gradual recuperándose a lo largo de la jornada de sábado y domingo. Esto que observan es una proyección para el día martes. Tendremos el descenso rápido de un frente frío y una cuña anticiclónica que impulsará vientos acelerados nuevamente del norte para el día martes, repito. Y aquí sí, las temperaturas pues marcarán descensos en la zona central y occidental que pueden andar hasta en los 10 grados en horas del amanecer. Ojo con eso, para la próxima semana. Hay personas que me preguntan, ¿qué puedo hacer para ayudar a nuestro planeta? Bueno, aplique las R's ecológicas, reciclar, reducir, reutilizar en casita. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Ante el repunte de la extorsión en Tocoa, Colón, las autoridades hacen un llamado a la población para que denuncie el flagelo, mientras el 60% del servicio de taxi se ha paralizado porque los propietarios de las unidades no pueden pagar las cantidades que exigen los extorsionadores. Preocupados se encuentran los pobladores del departamento de Colón, especialmente el comercio, la agroindustria y el sector transporte por la llegada del flagelo delictivo de extorsión. Pero según Fusina, ellos se encuentran tras los extorsionadores ya. Tenemos un equipo ya de maras y pandillas en el cual trabaja día y noche incansablemente encubiertos para poder darle esa respuesta que necesita el pueblo. Lo que necesitamos ahora es la denuncia, ¿verdad? Y nosotros no vamos a descansar. Vamos a tener y vamos a meter a todos estos delincuentes que están dañando al pueblo, la confianza del pueblo. Se teme que con la llegada de la extorsión a este departamento de Colón se incrementen las muertes violentas. El rubro del taxi asegura que en Tocoa muchos han abandonado esta actividad y los que han quedado andan con temor. De los 350 taxis que circulan en Tocoa, un 60% está paralizado y el mismo destino podría ocurrir con el sector de las rutas del transporte interurbano y urbano. Hemos traído aquí la unidad especial que investiga estas actividades. Nos hemos reunido con un grupo de personas de la Cámara de Comercio, como también personas que tienen que ver con el tema del transporte público. Esperamos, ¿verdad?, que con esta actividad preventiva que hemos realizado, esta actividad no puede ingresar a este departamento. Eso es uno. Y lo otro, ¿verdad?, que nosotros como autoridades policiales no vamos a permitir que personas vengan a cometer ese tipo de ilícitos a este departamento. Recientemente, la Fuerza Antibares y Pandillas estuvo en el departamento de Colón socializando la actividad que ellos realizan y cómo pueden hacer las denuncias respectivas. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. A un costo de 16 millones de lempiras inicia la construcción del puente en el río San Juan y el río Negro que unirá los municipios de Concepción, Intibucá y San Francisco en Lempira. En una balsa llegan las autoridades del departamento de Lempira, aquí donde se unen el río San Juan y el río Negro, sitio en el cual ya iniciaron los trabajos para la construcción de un puente que unirá los municipios de Concepción, Intibucá y San Francisco Lempira. Un sueño de generaciones, ¿verdad? Que siempre la vía de comunicación ha sido un cable, ¿verdad? Y ahí pues han habido accidentes, han habido muertes, porque este proyecto del puente es una realidad a partir de hoy, ¿verdad? Donde va a conectar vía terrestre el municipio de Concepción, departamento de Intibucá,
con el municipio de San Francisco de Lempira. Y ese recado que dejamos los alcaldes de estos dos municipios, Concepción, Intibucá y San Francisco de Lempira, es desarrollo a las nuevas generaciones, es producción que va a seguir teniendo auge en ambos municipios, en ambos departamentos. La obra será ejecutada a través de Sedecoas a un costo de 16 millones de lempiras. Y hoy aquí, en la unión de los dos ríos, el río San Juan y el río Negro, estamos iniciando la construcción de un puente que marca la historia y que cambia la historia de dos pueblos hermanos. Dando la orden de inicio para la construcción de este importante puente, un puente mixto que llevará una parte de concreto, alrededor de unos 40 metros de concreto, y otra parte que será un puente Bailey. Se estima que la construcción de este proyecto será entre 6 a 10 meses. Entre el departamento de Intibucá y Lempira, Henry Fiallos, Telenoticias. La Procuraduría General de la República realizó el lanzamiento virtual del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de la Dirección General del Ambiente para mejorar la atención a casos del sector forestal, con financiamiento de la FAO, de Naciones Unidas y de la Unión Europea, en el marco del Avanclent. El proyecto tendrá una duración de 10 a 14 meses y estarán involucradas 4 de 10 regionales de la PGR, Atlántida, Choluteca, Comayagua y municipios de Francisco Morazán, considerados de mayor incidencia en delitos ambientales. El AVAFLEC es un acuerdo voluntario de asociación legalmente vinculante entre la Unión Europea y un país exportador de madera no perteneciente a la Unión Europea. Su propósito es asegurar como objetivo que toda la madera y productos derivados de la misma provenientes del país socio exportador y cuyo destino es el mercado de la UE, cumpla con la legislación del país de origen. Honduras es un país de vocación forestal con un 56% de cobertura de bosque, 92 áreas protegidas, más de 903 microcuencas declaradas como espacios donde el agua se captura y 4 reservas de biosfera de la humanidad. El embajador de Japón acreditado en Honduras, Norio Fukuta, informó este viernes que su país dispuso de $4 millones para la reconstrucción del país luego de los fenómenos naturales ETA y IOTA. Por este momento no podría adelantar un monto específico para las cooperaciones futuras. Sin embargo, el año pasado, a través de las Naciones Unidas, diferentes organizaciones de las Naciones Unidas, se realizó una asistencia de emergencia de $4 millones que será canalizada a través del PMA, a través de UNICEF, a través de la OIM y a través de la Cruz Roja. También en estos momentos está en análisis la donación de equipo pesado para la reconstrucción, también estudios de puentes que próximamente serán oficializados. El diplomático participó en la firma de 6 proyectos de cooperación en el sector educación para reparar centros educativos en varios municipios de la geografía nacional, construcción de centro de salud en Huascorán y la donación de 3 vehículos al cuerpo de bomberos. El monto del apoyo suma más de 14 millones de lempiras. El secretario de Educación dijo que los pilotajes de clases presenciales que se contemplan son en lugares donde no se han presentado casos de la COVID-19 y que aún no tienen la confirmación de SINAGER. Se estima que podrían ser implementados a mediados del año y sin poner en riesgo la salud de alumnos y maestros. Pasa única y exclusivamente por una autorización del SINAGER. Situación que todavía no nos hemos reunido con ellos para presentar la estrategia que todavía estamos terminando de aplicar. Tampoco significa que los pilotajes deben de iniciar ahorita el 1 de febrero. Esto va a tomar un poco más de tiempo. Personalmente consideramos de que es importante ir abriendo sistemáticamente los centros educativos, porque ya 2 años consecutivos de no presencialidad en clases es complejo. El funcionario dijo que el próximo lunes arranca el año lectivo y estiman una matrícula mayor a los 2 millones de estudiantes en el nivel prebásico, básico y media. Las autoridades esperan lograr más conectividad para los alumnos. La Federación de Organizaciones Magisteriales reiteró su posición de no retornar a clases presenciales ni a los pilotajes debido al repunte de la pandemia. No estamos dispuestos a avalar ningún llamamiento a clases de manera presencial, ni siquiera al pilotaje, porque este pilotaje también traería como consecuencia elevar de manera exponencial pues, el riesgo de contagio de los padres de familia y toda la comunidad educativa. Según la dirigencia magisterial, las condiciones son las mismas del año anterior con pandemia y sin conectividad.
Queremos condenar que a 3 días de dar inicio el año escolar 2021 el gobierno no se ha preocupado por garantizarle a los niños y jóvenes de Honduras su proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay conectividad gratuita, nunca llegaron las computadoras, los teléfonos inteligentes, las tablets, las cartillas, los textos autoformativos. La Federación de Organizaciones Magisteriales estima que más de 800 docentes perdieron la vida debido a la pandemia. La familia Paguada Savillón le invitan a la misa de conmemoración de los 40 días de la partida de nuestro amado Melvin Fernando Paguada. Este sábado 30 de enero a las 4 de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Salud formaliza ante mesa multisectorial suspensión de actividades con grandes aglomeraciones, entre ellas las concentraciones políticas, ante el repunte del COVID. Pero el Consejo Electoral junto al SINAJER hacen un llamado a los partidos políticos a usar medidas de bioseguridad y aplicar protocolos de distanciamiento social en sus eventos políticos. Así reacciona Pedro Barquero ante la estrepitosa caída de Honduras en los índices de percepción de corrupción. Si nosotros permitimos que estos pocos malos hondureños, dentro y fuera del gobierno, continúen destruyendo nuestro Estado de Derecho, destruyendo nuestra economía, deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos, no vamos a tener más opción que salir todos en las caravanas en poco tiempo. Roberta Jacobson, representante especial de Joe Biden, fue clara al informar que la reforma migratoria integral que proponen no será fácil ni de un día para otro y que las restricciones para las caravanas migratorias siguen vigentes. Si llegan, no serán recibidos, advirtió. Sí. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Muchas gracias. Feliz fin de semana. La asistente especial del presidente Biden confirmó que el acuerdo Tercer País Seguro entre Estados Unidos y Honduras nunca entró en marcha. La caída de 46 escalones que ha tenido Honduras en los últimos 5 años en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional es una vergüenza, afirman diversos sectores. Hospital Móvil de Tegucigalpa entra en funciones con los primeros 2 pacientes de coronavirus. Muere por la COVID-19 el subsecretario de la MIPYME y desemprende Mario Cafati en la ciudad de Miami, Estados Unidos, siendo el segundo funcionario que pierde la vida esta semana por el virus. Jefa de Vigilancia Epidemiológica de Salud, Carla Pavón, vive en carne propia el calvario de los pacientes con coronavirus que no pueden hacerse una tomografía porque las máquinas están malas en el tórax y el centro de diagnóstico de la UNA.